Muy bien, pues muy buenas tardes. A nombre de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología les doy la bienvenida por estar aquí esta tarde, en donde vamos a continuar con el curso taller o con este ciclo de conferencias que lleva por nombre Atención Psicológica a Víctimas de Desastres Hidrometeorológicos. Esta es la tercera conferencia de este ciclo, que ha resultado de mucho interés dada la situación que ha vivido nuestro país. Tengo como siempre el honor de presentar al maestro Jorge Álvarez Martínez, que es el jefe del programa de intervención en crisis de la Facultad de Psicología, que hoy nos trae invitados de primera línea, expertos en este campo de la atención a víctimas en desastres. Y pues no me queda más que darle la palabra y dejarlo a cargo de esta presentación, de esta mesa. Tengo entendido que tienes una presentación. ¿Va sí. Primero o...? No, primero quiero así presentar rápidamente a nuestros invitados. Muy importante, se encuentra con nosotros el doctor Fructuoso Ayala. Él es una de las luminarias académicas de esta facultad en el área de psicofisiología, multipremiado, multicitado, y a iniciativa de SAEL, que nos hizo el favor de invitarlo. Bueno, pues en su momento le vamos a preguntar todos los trastornos, alteraciones, sobre todo de una cosa que para las personas que están o en una situación muy crítica, ya sea que están en un albergue o que no lo estén pasando tan bien por todos los sucesos hidrometeorológicos, como decía Margarita, pues nos dé algunos tips, nos dé algunas ideas, nos exponga, sobre todo para nuestros colegas, los psicólogos que están trabajando en darles atención psicológica a estas víctimas de este desastre. También se encuentra con nosotros la maestra Ofelia Reyes. Ella es la jefa del programa de sexualidad humana de esta facultad. Y bueno, ya empezaron a surgir algunas dudas, algunas preguntas, algunas inquietudes de las personas que nos han estado siguiendo en esta serie de conferencias. Y bueno, también nos acompaña la maestra Angelina Herrera, que bueno, como ya sabemos, ella está muy metida en la cuestión de primero los niños y después toda la cuestión de la situación del maltrato frecuente y que se agudiza en estas situaciones hacia las mujeres. Y es a él, aparte de hacernos el favor de invitar a su tutor, el doctor Ayala, bueno, pues él nos ha dado una serie de indicaciones muy precisas, sobre todo, te ha sido mucho por el sueño, pero ahora quisiera más que te fueras hacia lo general. ¿Qué le está pasando a la gente? Ustedes, Angelina y Esael, estuvieron este fin de semana en Acapulco, ya lo vivieron, ya no es ya no lo estamos viendo por tele, ya lo palparon, lo vivieron, lo platicaron con los interventores en crisis de allá, y entonces es muy importante que nos retroalimenten sobre esta cuestión. Entonces, para no hacerlo muy largo, le voy a pedir a... Nada más una cosita, Jorge, pues creo que ahorita no tenemos conectada ninguna sede remota, pero sí se está grabando el programa y se está transmitiendo en línea de manera simultánea a todos los que están con sus computadoras siguiéndonos. Y además esta conferencia queda grabada porque nos las han solicitado de muy diversas instituciones, universidades y diversos lugares, todo el ciclo para ser retransmitido, de tal manera que estos documentos gráficos quedan para que la gente que los pueda usar en cualquier momento. Entonces agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros de una u otra manera y les pedimos que nos hagan llegar todas sus dudas, preguntas, comentarios a la dirección que también seguramente ya tienen, que es la misma de la colección, pues para poder dar seguimiento. Y una cosa importante, todas las preguntas que tengan, avisamos de una vez que esta va a ser nuestra última emisión de este tipo. Después, si es necesario, retomaremos esto, pero esta va a ser ya la última. Creo que ya se cierra el ciclo. Viene la parte de reconstrucción, que es la parte más difícil, donde justamente la parte mediática, la parte informativa, pues cada vez va a la baja. Y una cosa muy importante es cuando la gente empieza justamente a valorar de qué tamaño, cómo lo está viviendo, cómo lo está percibiendo, toda esta cuestión del desastre que aconteció. Entonces es muy importante también resaltar esto.
¿Cómo se pueden conectar con nosotros? Bueno, la vez pasada muchos se conectaron al Facebook del maestro Isael, también lo pueden hacer al Facebook de la maestra Angelina Romero Herrera. ¿Así está tu Facebook? Angelina-ROHE, ¿sí? Todo con minúsculas. O al de Jorge Álvarez Martínez, también, ahorita me voy a conectar a través del teléfono de algún instrumento electrónico por si tienen alguna pregunta justamente que hacernos, y a nuestros alumnos invitados permanentes que les toca estar en esta clase de intervención en grupos. Bueno, pues les pedimos ahora que participen. Ya sé que tienen un montón de preguntas, pero me las hacen a toro pasado, entonces ahora sí que sea de viva voz, para que ahora que tenemos a todos estos expertos aquí, podamos darles curso a las dudas que ustedes tengan. Entonces, Angelina, para no andarnos con preámbulos, vamos a ver entonces la parte, si te parece. Yo voy a estar pasando las transparencias, participaré de alguna manera colateralmente, pero lo que queremos ver es las secuelas después de toda esta etapa que hemos tenido de choque, la etapa que ahorita técnicamente le llamamos de reconstrucción, pero que no es la reconstrucción nada más de los inmuebles, de las carreteras, de toda la parte física, sino la reconstrucción de uno mismo, la reconstrucción de la persona. Y entonces, pues te cedo la palabra, Angelina, por favor. Buenas tardes a todas y a todos que en este momento nos acompañan. Y bueno, Jorge comentó algo que es importante ahorita enfatizar. El fin de semana estuvimos Isael y yo trabajando con personas allí en la Universidad Mexicana de Acapulco. Creo que el trabajo que teníamos que hacer allá era muy importante. ¿Por qué? Porque ante la situación de shock, ¿no?, las personas lo primero que tratan de hacer es salvaguardar su integridad física, ¿no? Entonces siempre están buscando pues estar bien, salir de la inundación, irse a un albergue, refugiarse, etc. Pero después de que pasa este acontecimiento, se quedan una serie de secuelas, el cuerpo se queda muy cargado emocionalmente, se queda muy tenso y hay muchas cosas, ¿no?, que se tenían en ese momento que abordar. Nosotros les comentábamos algo que lo mencionamos aquí desde la primera videoconferencia, lo mencionamos también la vez pasada, pero bueno, también es diferente, nuestros procesos cognitivos son diferentes ante una situación de tensión y a veces hay que repetirlo varias veces, ¿no? Las personas, los alumnos que de una u otra manera se involucraron en este apoyo a los damnificados, pues lo iban a hacer de muy buena fe, ¿no? Yo, maestra, no perdí bienes materiales, mi casa no se inundó, estoy bien. Y entonces por eso salía a los albergues a prestar ayuda, a prestar auxilio, a entregar víveres, etc. Pero decíamos, ¿no?, pero también eres damnificado, ¿no? Al final de cuentas sucedió en tu zona, en tu región, lo viviste de una manera muy diferente. Y yo les decía, citando a Raquel Cohen, ante una situación de desastres hay diferentes niveles de sobrevivientes, ¿no? Vamos a encontrar a los sobrevivientes de primer nivel, que son aquellos que fueron afectados de manera directa, que perdieron cosas, inmuebles, seres humanos, ¿no?, amigos, familiares, etc. Entonces, por el nivel de impacto van a ser ellos los que son sobrevivientes de primer nivel y desarrollan pues ciertas secuelas, ¿no? Van a haber otros tipos de sobrevivientes que son sobrevivientes de segundo nivel, y en este segundo nivel a quienes nos encontramos a los parientes cercanos, a la mamá, al tío, al abuelito, que aunque no perdieron bienes como tal, pero también les afecta el ver que sus seres queridos pues están en una situación de sufrimiento humano y que como pueden pues ayudan, ¿no? Vamos a encontrar también a la comunidad, ¿no? La comunidad que dicen, bueno, aunque yo no perdí nada, pero estoy inmerso. O sea, hay que recordar que el ser humano está inmerso dentro de la comunidad, no está aislado, y entonces el hecho de pertenecer a esa comunidad afectada pues ya te hace partícipe de esta situación, ¿no? También vamos a encontrar allí a personas que son consideradas también como sobrevivientes dentro de los desastres naturales socioorganizativos, como aquellas personas que van a brindar apoyo, es decir, médicos, paramédicos, enfermeras, bomberos, etcétera. ¿Por qué? Porque viven también la situación de ver sufrir al otro, y entonces en nosotros también están causando
pues esta sensación pues de malestar emocional, digamos impotencia, tristeza al ver, bueno, cómo es que las personas pues han perdido prácticamente sus casas, sus hogares, etcétera, ¿no? Y bueno, así me puedo ir con otro tipo de sobrevivientes, inclusive aquellos que lo vimos a través de la televisión y que desarrollamos una sintomatología muy similar, como si hubiéramos estado presentes allí. Bueno, también ellos son considerados como sobrevivientes. Yo le decimos a nuestros alumnos, ustedes también son sobrevivientes, ¿no? A lo mejor no perdieron todo lo que otras personas perdieron, pero están inmersas dentro de una comunidad. Entonces, hay que escucharse, hay que detenerse un momento para ver qué es lo que les está diciendo su cuerpo, ¿no? Porque verdaderamente están muy cansados, están agotados y lo que necesitaban en ese momento pues era un espacio de desahogo emocional. Ellos brindaron en los albergues esos espacios, pero ahora ellos mismos necesitaban uno, ¿no? Y bueno, las profesoras de allá de la universidad abrieron estos espacios y después llegó Israel, les abrió otro más, pero bueno, también teníamos que atender a aquellos que les estaban brindando estos espacios a los interventores, ¿no? Y en particular, bueno, a los profesores. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque tiene que ver con un ciclo de cuidado, ¿no? Ante una situación de desastre natural, la gente está en una situación de vulnerabilidad, nos sentimos frágiles, y entonces eso hace que estemos muy sensibles a muchas cosas. El hecho de que se puedan abrir estos espacios tiene que ver con puedo cuidar al otro, tú cuidaste a alguien más, ahora permíteme cuidarte a ti también. ¿Y de qué manera? Pues abriendo estos canales, estos espacios, ¿no? Cabe mencionar que en este momento las personas ya pasaron por esta etapa de shock, ¿no? O sea, ya se pusieron a salvo, como ya están en un refugio, están en un albergue. La disciplina dentro de los albergues es rigurosa, ¿no? Los militares tienen horarios establecidos. A tal hora se tienen que levantar, a tal hora se tienen que meter a bañar, a tal hora tienen que pasar por el desayuno. O sea, hay horarios específicos. Y eso es adecuado, dado que la gente cuando pierde su trabajo, ya no va a la escuela, pierde una rutina. Entonces, bueno, de una u otra manera hay que estar estableciendo esta rutina para que puedan continuar con esta situación, ¿sí? Pero lo cierto es que en este momento a la gente le empieza a caer el 20 de lo que perdió o de la magnitud del desastre. En un estado de shock nos quedamos como paralizados y todavía no sabemos qué ocurrió. Bueno, ya en este momento a la gente en los albergues es el tipo de ¿y para dónde? ¿No? Entonces, bueno, lo que vengo a presentarles justo en este momento son estas fases de readaptación. ¿Y cuáles son? Bueno, algunas de las características de estas fases. Es importante conocerlas para saber hacia dónde tenemos que ir. ¿Le pueden dar otro, por favor? Les decía que son como muy variadas las situaciones, pero la gente justamente en este momento de readaptación se empiezan a dar cuenta de que perdieron muchas cosas. Puede haber una situación a lo mejor de mucha desesperanza, de depresión, de ansiedad, y comienzan justamente con una etapa de duelo, ¿no? En donde puede pasar por una serie de situaciones que va desde el enojo, la impotencia, el dolor, la tristeza, aparentemente una resignación, pero de nuevo viene un enojo, ¿no? Y entonces una serie de emociones, un vaivén de emociones en donde la gente dice, pues es que ¿qué es lo que me está pasando? Pues lo que me está pasando es que está pasando justamente por un duelo, porque se está dando cuenta de las cosas que perdió, ¿no? De su casa, de su patrimonio de toda la vida, etc. Es eso que yo les decía. Ampudia Rueda, por ejemplo, nos menciona es que la gente está justamente con este 20, ¿no? Se están dando cuenta de la magnitud de la catástrofe, y les decía, pues hay una situación en donde ¿para dónde me hago? ¿No? ¿Hacia dónde me muevo cuando yo apenas y salvé la vida? La siguiente, por favor. Aquí es algo muy importante que hay que acotar, dependiendo del nivel de desarrollo, dependiendo de la edad, dependiendo también del género, etcétera, vamos a ver que las personas pueden manifestar diferentes situaciones que es importante que las podamos ver. Nos decían, es que hay gente que se aísla, ¿no? O sea,
sí como y sí me levanto y sí me baño y hago lo que quieran, pero yo solito, ¿no? Entonces la gente tiende a aislarse porque siente que en ese momento o no es comprendida o siento que estorbo, ¿no? Y por ejemplo aquí algo que es muy importante atender personal, ya sabemos que hay grupos vulnerables, ahorita todos los grupos serían vulnerables, ¿no? Pero siempre hay grupos que se acentúan más que en otros. Nos decían justo en este fin de semana que fuimos a la atención, dice, es que hay muchas actividades para niños, hay muchas actividades para las señoras, ¿no? Dice, y hasta los señores han estado acudiendo a esas actividades, pero no hay actividades para los adultos mayores. O sea, los tenemos olvidados, no sabemos qué hacer con ellos, qué hacemos en estos casos, ¿no? Y entonces pareciera que los tenemos abandonados y olvidados, y es una población que es vulnerable, que está latente y que también hay que trabajar con ellos. Esta parte que ya les había mencionado, si quieres darle la siguiente, por favor. Y bueno, acá mencionan que es una parte así muy importante de poder sienten esta situación de no poderse vincular ahorita como de manera adecuada con el otro, o no poder establecer una comunicación con el otro o la otra. Hay una distorsión en la comunicación. Mira, ya se me está viendo feo, pero ¿por qué se me queda viendo feo si yo no le hice nada? Ah, es que seguramente aquella vez que nos dieron la ropa, pues yo le hice así sin querer y entonces ha de haber pensado que lo hice a propósito. Es decir, la comunicación ya no es como comúnmente se da, ¿no? Y entonces la gente empieza a exacerbar una serie de emociones y de dificultades que no les permiten tener una comunicación de manera adecuada con nosotros, ¿no? Entonces pueden haber inclusive rencillas, por eso es muy importante que dentro de los albergues pues estén vigilados, ¿no? Porque pueden ocurrir riñas o cosas que se le parezcan, dada la desesperación, por ejemplo, del apoyo de las personas que llegan a ser adolescentes, ¿no? Yo les mencionaba también la vez pasada que la gran mayoría de las personas salen con recursos propios. La cultura mexicana tiene muchos lazos sociales. En las mujeres más, ¿no? Por la cultura se nos es más permitido. Cuando yo tengo algún problema fuerte, pues voy a ver a la comadre, me voy a ver a mi mamá. Además le digo a mi prima, a mi tía, a la vecina, es decir, somos dados a esos, ¿no? A esa parte. Los hombres, pues yo voy con mis cuates a echarme unas chelas, ¿no? Es la manera que tenemos de... Y afortunadamente, como tenemos estos lazos sociales, pues las personas pueden salir avante con sus propios recursos. Solamente un pequeño sector de la población, aproximadamente entre el 15 y 16%, después de un mes van a continuar con secuelas, ¿sí? Este sector de la población es al que necesitamos atender. Yo les decía en lo que son ya los primeros auxilios psicológicos o una terapia para atender estrés postraumático, porque son ellos los que verdaderamente, si no se les atiende en ese momento, después se va a ver interferida su vida social, su vida laboral, su vida familiar. Entonces es muy importante que ante la presencia de este tipo de secuelas, una depresión crónica, ansiedad, un estrés postraumático, que ya después de un mes se le considera como estrés postraumático, pues es muy importante verlo y atenderlo sobre todo. Aquí es muy importante trabajar lo que es la resignificación del evento. ¿Por qué? Porque yo me puedo quedar instalada, una persona se puede quedar instalada en la situación de víctima de por vida inclusive, ¿no? Entonces que yo soy víctima de, y el ser víctima y quedarse como una situación de víctima, pues a veces puede interferir mucho para que continúe su vida, ¿no? Entonces como soy víctima, espero a que vengan y me ayuden. Como soy víctima, estoy esperando a que el gobierno resuelva mi problemática. Como soy víctima, yo estoy esperando que siempre me ayuden porque me instalo en ese rol, en ese papel. Soy víctima, entonces me tienen que ayudar porque yo sola no puedo. Entonces aquí es muy importante
que resignifiquemos esta situación. Y yo les decía justamente el sábado que vimos a una de las compañeras que está coordinando la brigada, dice, pues entonces, o sea, ¿qué más hacemos? ¿No? O sea, ya les dimos los primeros auxilios psicológicos, estamos empezando a detectar a la gente, pero ¿qué más sigue? Yo les decía, pues es justamente la etapa de reconstrucción, ¿no? Y hay que mirar ya no solamente lo que perdimos, sino lo que sí tenemos. Hay gente que dice, pues perdí todo, pero no perdiste la vida, ¿no? Y en este caso, pasar de soy víctima a soy sobreviviente, bueno, eso ya es empezar a resignificar. Y después tendremos que pasar de soy sobreviviente a soy testigo de. Es decir, tendré que pasar por una serie de etapas que a mí me permitan continuar con mi vida, ir dando pequeños pasos para después poder dar mi testimonio de cómo salí adelante de este tipo de situación. Ese es el testigo, ¿no? Doy cuenta de cómo yo pude salir de una situación de desastre en donde perdí todo, pero hice esto y esto me ayudó para continuar con mi vida. Ese es un testigo, ¿sí? Entonces necesitamos ahora que las personas pasen de víctimas a sobrevivientes para que después pasen a un proceso de testigos, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí perdí todo, ¿cómo le hago para continuar de cero? Nos estaban comentando que en los albergues hay gente que está presentando esta situación. ¿Para qué me levanto? Si no tengo trabajo, si no tengo que ir a sembrar mi parcela, si no tengo que ir a mi trabajo porque ahorita no estoy en las condiciones, o porque ya no hay trabajo porque están cerrando, pues o los bares o restaurantes, y pues yo me tenía que emplear en alguno de esos, y entonces ahorita no hay turismo, entonces no hay trabajo, y como no hay trabajo, ¿para qué? O sea, no tengo un sentido de vida en este momento. Entonces decía, bueno, lo que es muy importante ahorita es ubicar a las personas en un aquí y en una ahora. Si es cierto, perdiste todo esto, tienes la vida, tenemos aire en los pulmones, podemos caminar. ¿Hacia dónde? Tenemos que buscar las posibilidades. Y aquí el compartir las experiencias siempre son importantes, porque a alguien se le ocurre una cosa y a partir de que ese alguien lo escucha, a otro se le ocurren otras cosas más. Yo les compartía lo que ocurría justamente en Acapulco, ¿no? Cuando la brigada va a Acapulco, que es por noviembre, a finales de noviembre, y se asomaban estas fiestas navideñas y demás, han visto que en diciembre generalmente venden que las cosas de Navidad, que los fiestos, que los Santa Claus y demás. Entonces, alguien por ahí se le ocurrió, y si hacemos un taller sobre fieltro y bordamos y no sé qué, serviría de terapia ocupacional. O sea, yo tengo algo que hacer concreto, ¿no? Y después por allí surgió la idea, y si los vendemos y de aquí sacamos recursos, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué no hacer algo así? O sea, a la gente ya se le escuchó, ya fuimos al albergue, ya le preguntamos cómo se encontraba, etc. Y parte de darles inclusive hasta un motivo que pareciera que es cosa de nada, pero que esa cosa de nada les ayuda a... Y si hacemos un taller de artesanías, y si hacemos un taller de alebrijes con los niños, los alebrijes son considerados unas artesanías, ¿no? Y si después con esas artesanías pues abrimos que nos puedan abrir las autoridades un espacio para que se puedan vender, se puedan poner a la venta, le digo, con que tú les des una idea, las demás personas van a agarrar solitas, yo sé hacer esto, yo sé bordar, yo sé hacer acá, ¿no? Y entonces el producto de eso pues se pueden salir a la venta, y es una manera de comenzar, ¿no? No quiere decir que nos instalemos siempre en ello, pero necesitamos un inicio. Y a veces ese inicio es únicamente un pretexto, una idea que se les plante, ¿no? Para que ellos poco a poco se puedan ir haciendo cargo de sí mismos, ¿no? Entonces aquí la creatividad ayuda mucho, ¿no? Y es lo que hay que explotar en estos momentos. Siguiente. Les comentaba que en este periodo, bueno, pues hay un periodo justo de mucha solidaridad, ¿sí? Pero es muy importante que justo porque hay todos estos lazos solidarios alrededor de,
sean aprovechados al máximo, no para darles todo, ¿no?, sino para dotarlos de herramientas a las personas que han pasado por este tipo de situación, para que poco a poco se vayan haciendo cargo de sí mismas y de su propio proceso, para que cuando se retiren justamente estos lazos de solidaridad, no venga como este bajón, ¿no?, de me abandonaron, o sea, me dieron primero todo, mientras fue noticia, estuvo hasta la prensa, hasta salí en la tele, pero ya que dejó de ser noticia, se llevaron hasta los alimentos porque ya no salgo ni en la tele, ¿no? Entonces la gente ya se olvidó de mí y entonces puede venir como otra situación nuevamente de un duelo, porque primero me dieron todo y después me lo quitan de manera abrupta. Entonces aquí es muy importante que mientras haya estos lazos de solidaridad, se puedan dotar de herramientas a las personas para escucharse y para hacer conscientes que son ellos los que se tienen que hacer cargos de sí mismos para lo que viene. Estas etapas que vienen aquí, estas tres que vienen acá, es algo importante porque primero hay mucha solidaridad, después hay un acto hasta de egoísmo, ¿no?, por cuidar a su gente, pero también viene esta etapa de desilusión, que es lo que yo les platico, de, bueno, después de la emergencia, ¿qué? ¿Hacia dónde? La siguiente, por favor. Aquí es muy importante que algunas personas iban a continuar en como con este disco, yo le decía el disco rayado, ¿no? Porque las personas quieren que una y otra vez se les cuente como qué fue lo que le ocurrió a ellas, que se les escuche, ¿no? Entonces les decía un poco para romper justamente y que se queden instalados en este canal y en este círculo vicioso de que pobre de mí, a mí me pasó y perdí todo, pobre de mí, a mí me pasó y perdí todo, porque van a ver que el discurso es muy repetitivo, ¿no? Entonces es tratarnos de sacar justamente de esta situación viciosa, de decir pobre de mí, perdí todo, ¿no? Bueno, sí, pobre de ti, perdiste todo, pero conservaste la vida, ¿no? Y con la vida, ¿qué haces? ¿Hacia dónde te diriges? Es un extracto de una entrevista que hicimos hace muchos años, justo con el canal La Compañía. ¿Por qué se los ponemos aquí? Porque depende mucho de la historia de vida de las personas, cómo vamos afrontando las situaciones traumáticas o las situaciones adversas, ¿sí? Dice, me siento agitado por la corriente y trayendo a mis hijos caminando sobre ella, la corriente de agua. Veo a mi esposa caer sobre la corriente, extraño a mi familia. O sea, es como mucho de esta parte de los flashbacks que en algún momento les comentábamos, pero así como nos decía la gente de manera reiterada, pues es que lo único que recuerdo es cómo salí de la corriente de agua, lo único que recuerdo es cómo me rescató el ejército del lugar donde yo estaba. También vamos a encontrar personas que dicen, ya sabía que iba a pasar esto, y entonces yo lo que hice fue A, B o C para ponerme a salvo, ¿no? Entonces estas reacciones no son acartonadas, no significa que les pase a todo el mundo, sino depende mucho de la historia de vida de las personas, de los recursos que tiene para afrontar situaciones traumáticas o estresantes o adversas, y también depende mucho de la historia de vida que a cada quien le ha tocado vivir. Y bueno, yo le decía a Jorge que yo creo que era muy importante ahorita mencionar que justo como se está en una etapa de reconstrucción, ¿no? O sea, en todos los sentidos, nos llevaron a Isael y a mí el fin de semana a la zona Diamante, ¿no? Que es la zona exclusiva de Acapulco. Parecía que no hubiera pasado nada, ¿no? Llegaron de todos los estados con bombas para literalmente bombear el agua, porque es una zona muy importante allá, entonces había que limpiar todo rapidísimo. Entonces, hay una etapa de reconstrucción física, pero también tiene que haber una etapa de reconstrucción en lo interno, en lo emocional, ¿sí? Entonces creo que ahorita, justo en este momento, es una etapa muy importante para que la gente empiece a cambiar, ¿no? Y bueno, pues con esto yo concluiría.
no antes mencionarles que para mí fue un placer estar con ustedes, poder trabajar como toda esta parte a través de estas 3 videoconferencias que ya se tuvieron, pero que sí es muy importante que ustedes sepan que ante una situación de desastre no hay nada escrito, ¿no? La experiencia nos ha dicho muchas cosas, pero cada vez que ocurre un desastre siempre nos deja un aprendizaje, y es algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo y a lo largo de las intervenciones, y que creo que es muy importante que todos aprendamos, ¿no? De lo adverso siempre habrá algo que aprender, y ese aprendizaje ya es parte de nosotros, y es parte de la sabiduría, y es parte de lo que nos deja la vida como tal. Entonces, ante los desastres siempre hay que sacar lo bueno, ¿no? Y el aprendizaje y la gran sabiduría que podemos obtener y tener de allí. Gracias. Gracias, Angelina. Me despido porque espero que haya algunas preguntas. Me gustaría, tú te tienes que ir en algún momento, pero ¿prefieres pasar tú o le podemos dar la palabra al doctor Fructuoso? Fructuoso, por favor, hazme el favor de acompañarme. Misael, yo me hago aquí un ladito. Estos son los micrófonos para que se familiarices con ellos. Muy bien. Como ya te familiarizaste ahorita con la exposición de Angelina, hay gente conectada, no sabemos exactamente de dónde. Estos son de los misterios de esto de las videoconferencias. Sabemos que hay mucha gente que me están mandando recados, correos de Acapulco, de varios lados, de que si se ve bien, que si no se oye, que si todas esas cosas técnicas, ¿no? Pero pues es muy importante ahorita, en el momento en que estamos tocando, desafortunadamente se está reciclando el fenómeno. Me comentaba gente anoche y antenoche que ha vuelto a llover en Acapulco y que la gente está otra vez apanicada, otra vez espantada, y que lugares donde ya habían sacado el agua, esto que ustedes visitaron el fin de semana, ya se volvió a inundar. Toda esta zona de Colosio, de Coloso, de Punta Diamante, pareciera ser que ya se volvió a inundar. No sé de qué magnitud. ¿Tú sabes algo de qué magnitud está la inundación? Nos comentaban que, por ejemplo, más fuerte, por favor. En la Venta Vieja, sí, como 40-50 minutos de ahí de Acapulco, otra vez volvió a salirse, a desbordarse la presa, algo por el estilo. Entonces que otra vez empezó a tener problemas la población por la zona, alguna parte de Renacimiento, Colonia Frontera. ¿Te quieres acercar un poco más para que te escuchemos mejor? Vete para acá. Perdón. Pero nada más era eso, Lupe. Nada más era eso. No, pero sí, que lo que nos importa, porque bueno, es Nidia Borjón, ella está ahorita con nosotros aquí en su proceso de titulación, y justo ella estuvo al principio del desastre, se regresó a la Ciudad de México. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo se está sintiendo? Te pido por favor que te vengas para acá para que nos podamos comunicar mejor, porque luego viene la queja de que pues no escuchamos qué está pasando. Te quiero recordar que no nada más hay gente de Acapulco, está gente de algunos otros lugares de la República. Entonces, estamos hablando de un lugar cercano, si no mal recuerdo, es por la carretera federal, esto que me estás mencionando, a la salida de Acapulco, yendo a Chilpancingo, ¿no? Y sé que ahí hay presas, que hay ríos, que hay lagunas, se volvieron a desbordar, se volvieron a inundar. Sí, hay gente que perdió todo materialmente, que se resguardaron donde tuvieron, y que estaba, lo que decía la maestra, empezando ya el proceso de reestructuración, de recuperación, pero con esto de tempestad, que vuelve a llover, que está muy itinerante la lluvia, y que ayer sí fue muy fuerte, que otra vez tuvieron que volver al lugar en donde estaban resguardados, y que está el temor, ¿no?, de la gente, que sigue el pánico de que vuelve a llover y vuelve a pasar lo mismo que sucedió ahora con la tormenta, ¿no? Pues una de las cosas frecuentes, y antier también recibí un recado en teléfono que decía: ¿qué pasa con tanto trueno? Parece ser que hubo una lluvia eléctrica, una tormenta eléctrica, y cuando uno es damnificado y vuelve a ver truenos, rayos y centellas, y aunque sea una lluviecita pequeña, uno se regresa, recicla este tipo
tipo de situación. Entonces, motivo por el cual, Fructuoso, que te agradezco mucho tu presencia aquí. ¿Qué nos puedes decir, sobre todo con la gente que ha vivido una cosa que yo sé que tú la estudias a profundidad, que eres el experto, su dormir, su descanso, su lo recurrente que nosotros escuchamos con las gentes, con los damnificados? Pues a lo mejor duermo pero no descanso, ¿sí? O duermo muy mal, o no logro conciliar el sueño. Empezando por ahí, ¿no? Por favor, Fructuoso. Sí, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación para participar en esta mesa de diálogo, y una felicitación al maestro Jorge Álvarez y a todos los que han intervenido para este tipo de información, que es muy importante, porque creo que de las universidades sale la información más precisa, sin compromiso alguno. Lo que vemos en la televisión ya está filtrado. Como decía la maestra, ya por ahí han pasado imágenes de que ya Acapulco ya está reconstruido. Mentira. Ahí han empezado por aquellos lugares que dan más relumbre a los políticos y aquellos donde se asientan las personas con niveles económicos elevados, pero ahorita damnificados, olvidados, y esa es la mayoría. Y hay que poner atención, no irnos con la finta de lo que aparece en los medios de comunicación. De hecho, cuando me invitaron a participar, estaba reflexionando qué podría comunicar, si lo súper especializado, como dice el maestro Jorge, o algo más de tipo humano, y me da un poco de rabia, porque esto pudo haberse evitado. Antes de este desastre, hay por ahí culpables, hay corrupción e impunidad, porque ahí donde se manifiesta el desastre con mayor intensidad, sabían que eran zonas no adecuadas para construir viviendas, eso lo sabían. Hubo corrupción, por ahí seguramente hay culpables protegidos, porque todos se protegen unos a otros. Pero la naturaleza es sabia en estos momentos, de que si bien se justifican de que este tipo de ciclones nunca habían sucedido, uno entrando por el Pacífico y otro por el Atlántico, es la primera vez, y culpan a los problemas atmosféricos de este desastre. Falso. Si no hubieran permitido construir en esos lugares, porque eran algunas lagunas o lagos resecados, entonces ahí la avaricia de los que ganan dinero dijeron: vamos a comprar a centavo el metro cuadrado de esta área y lo vendemos a precio de oro. Y para eso hay estudios, hay tantos estudiosos que generan información en las universidades, hay geólogos, hay especialistas en climatología que saben que en algunos lugares no se permite construir, y eso lo deben de saber las autoridades, pero seguramente hay corrupción de por medio. Entonces esto que presentó ahora, ya el desastre venía desde antes, desde cuando se concedieron licencias para construir donde no debería de construirse. Toda esa área muy bonita que se ve ahora del Acapulco Diamante, eran terrenos bajos ocupados por lagunas, ríos. ¿Cómo permitieron construir ahí? ¿Dónde están esos culpables? Por allá están viendo la televisión, viendo que le están echando porras de que ellos van a reconstruir rápidamente. Desafortunadamente es nuestra clase política que se protegen unos y otros. Y atención, esto apenas empieza, porque esto trae una secuencia, una reacción en cadena. Ahorita es el impacto brutal que aprovechan los medios de comunicación para mostrar cómo quedó todo. Bueno, creo que lo peor está por venir, porque hay tantos damnificados que esperan ahí, no solamente ayuda, que les den oportunidad para reconstruirse ellos mismos, fuentes de trabajo, pero ni eso hay. Todo eso fue arrasado por esto que pasó. Y también
ahí pasan las zonas habitacionales, pero hay que poner atención en los campos de cultivo. El clima arrasó con hectáreas completas donde siembran todo lo que comemos. ¿Qué va a pasar? Va a subir el precio de todos los comestibles. ¿Quiénes van a sufrir? Aquellos que si acaso ganan un salario mínimo, ellos son los que van a sufrir, porque no les va a alcanzar ni para las condiciones básicas de sobrevivir. Y entonces qué bueno que la Facultad de Psicología está interviniendo de manera desinteresada, lo más imparcial posible, para dar apoyo psicológico postraumático cuando pasa el desastre. Pero el desastre no ha pasado, apenas empieza. Que se les va a apoyar para que desaparezca la ansiedad y depresión, como decía la maestra, pero no se puede trabajar, no se pueden implementar técnicas psicológicas para controlar ansiedad y depresión, porque esos factores que originan eso están presentes. Acaba de cambiar el desastre, no tienen que comer, entonces no se les puede decir, tú tranquilo, a ver, regula tu ansiedad y depresión, pero si no comen, si no se cubren las necesidades básicas, todo el esfuerzo que está haciendo la Facultad de Psicología, que tenemos que apoyar y admirar, resulta insuficiente si es que no se les apoya antes, que tengan todo lo mínimo necesario. Ahora sí ya comes cuando menos una vez al día, bueno, 2 veces al día, ya tienes tu hogar reconstruido, ya están listos para que intervenga el apoyo psicológico. Antes eso no va a funcionar. Entonces, como ven, me invitaron para una cosa, pero surgen tantos datos que pudiéramos estar dialogando, y todo eso está sucediendo, porque no es la primera vez, hay damnificados históricos, han sucedido desastres en otras partes y todavía el sistema de gobierno está en deuda. Es un gran problema que se tiene que resolver. Y creo que la resolución debe de venir en parte de los estudiosos, porque los demás pues nada más echan su discurso, hasta ellos mismos ni se la creen, porque saben que engañan a los demás. Entonces salimos de un desastre, todavía no empieza la reconstrucción y viene otro y otro, pero gran parte de ese problema es nuestros representantes, los que están en las cámaras de senadores, de diputados. Desde ahí empieza el desastre, porque la naturaleza, el hombre es muy inteligente, se ha adaptado, ha dominado a la naturaleza. Lo que pasa que no lo hacen de manera razonada. Entonces les digo, esto apenas va empezando. Entonces hay que prepararnos, hay que aprender para que no vuelva a suceder. Desafortunadamente nuestros dirigentes no prevén eso. Ellos tienen otros intereses, ellos se representan a ellos mismos, si acaso a su partido, pero a la sociedad no la representan. Estamos en desgracia con nuestros representantes. Bueno, y entonces me invitaron para ver lo de sueños. Bueno, pero eso es colateral, porque yo quiero despertar esa inquietud de que estemos preparados, porque el problema no se ha resuelto, por más que los canales estrellas, la tele, la radio nos muestren, ya México se levanta, son héroes todos. No, hay muchos pobres que están sufriendo, y hay diferentes tipos de pérdidas humanas. Eso es lo más grave. Ellos ya perdieron definitivamente todo. Algunos perdieron familias completas, y otros les duele mucho su patrimonio, que les ha costado mucho trabajo, años, lo pierden todo. Eso es menos grave, pero es grave de todas maneras. Grave cuando mueren las personas, ya no hay recuperación, pero también los que pierden todo su patrimonio, con lo que ganan allá, son explotados los campesinos, ganan muy poquito, si acaso ganan para comer, un poquito lo van guardando para este tabique de adobe y este, les cuesta mucho trabajo tener un patrimonio. Entonces,
ellos pues también están sufriendo, y los que, de acuerdo a los programas, son limosnas, porque nada más, mientras está el desastre presente ahí, sale en la televisión de que llevan una gran cantidad de víveres, pero hasta ahí no hay seguimiento. Nada más que los medios de comunicación se olviden de esto, los que tienen obligación de apoyar a la comunidad se olvidan. Entonces creo que la comunidad académica debiera estar más presente, que las facultades tengan más comunicación con la comunidad en general, porque finalmente nosotros dependemos de ellos. Estamos aquí, nos han mantenido para hacer carreras, posgrados, de sus impuestos. Nosotros les debemos a la comunidad, no debemos olvidarlos, que nuestro interés sea apoyarlos a ellos. Tenemos intereses diferentes a los que ocupan puestos que les llaman chapulines o trapecistas, porque brincan de un lugar a otro, ya se está terminando su periodo en un puesto determinado y renuncian porque quieren brincar a otro. Nos están viendo la cara, se burlan de nosotros, decir, bueno, tú te comprometiste a estar aquí, a ver si has cumplido tu plan de trabajo. No lo has cumplido, ¿cómo que vas a renunciar? Cumple primero, termina. Las universidades son un gran ejemplo que deben de tomar en cuenta para aplicarlo a la sociedad. A nosotros nos evalúan cada rato para algún apoyo, para promoción, y aún sin promoción tenemos que cada año hacer un informe anual que nos califican. Eso debe de ser un ejemplo. A todos los funcionarios se les debe evaluar y calificarlos y decir, tú no cumpliste, mira, este es tu plan de trabajo, dijiste que este año ibas a hacer, no cumpliste, vete, mejor nombramos a otro. Desafortunadamente eso no se aplica, y hay artículos que indican revocación de mandato. Si alguien no cumple con su plan de trabajo que prometió para adquirir ese puesto, fuera. Desafortunadamente eso no se cumple. Entonces, como ven, me invitaron para hablar de trastorno del sueño. Bueno, pero además hay una razón, porque las cosas no son así por generación espontánea. Sí. El doctor Fructuoso es guerrerense. Sí, además, y entonces no está hablando por hablar, está hablando ¿sí? Sí, ya, sin ir hasta allá, gracias a los medios de comunicación, hay que agradecerles, pero nada más tomar la información objetiva para nosotros, no para ellos, sí. Como hemos visto pueblos arrasados, Tixla desapareció casi completamente, y otros pueblos, y otros que no aparecen en la televisión, muchos otros. Esta es una pequeña muestra, pero el problema principal no saben los medios de comunicación, porque no les dan rating. Ese es el gran problema. Entonces debe de haber un juez o jueces que surjan de las entidades académicas que no tienen ningún compromiso más que con la sociedad. Pues de sueño luego les hablo. Porque con esto, pero ya que me invitaron a eso también, rápidamente, cualquier estado emocional altera la conducta en general y altera en particular al sueño, y ahí se hace una reacción en cadena. Si no se duerme bien, hay ansiedad, hay depresión, disminuye el sistema inmunológico, y en las situaciones en que están, es un punto que no toqué, porque allá puede haber epidemias que va a arrasar, va a enfermar a gran cantidad de población. Si no se duerme bien, el sistema inmunológico se debilita. Eso hace al organismo presa fácil de cualquier gripita. Una gripita que normalmente aguantamos todo el mundo se puede convertir en pulmonía, nada más por no dormir adecuadamente. Y un tip así muy general, experimentalmente se ha visto que los animales se mueren primero por no dormir, se les priva de sueño de manera continua, que por no comer. En una semana ya se murieron por no dormir, y una semana el animal puede subsistir. Con esto quiero resaltar la importancia del sueño.
pero eso lo quise dejar como complemento para justificar la invitación. Pero me llama más la atención estos aspectos que no se han resuelto. Y como decía la maestra, hay que poner atención. Una vez que esto desaparezca de los reflectores de los medios, damnificados crónicos, nadie se va a acordar de ellos. Ojalá que la universidad tenga esa memoria para estar insistiendo, porque los humanos somos nobles y en momentos de desastre se ayudan unos a otros. Si llevan políticos, esos estorban, porque ya sabemos que son tendenciosos. No nos ayudes, vete, más que ayuda es un estorbo. Los humanos tienden a apoyarse unos a otros, pero en este tipo de crisis la sobrevivencia hace que empiece a haber fricciones, empiece a haber ansiedad, y decirlo de que coma él, mejor como yo y mi familia, empieza a haber problemas de sobrevivencia. Esa es la sabia naturaleza. Entonces esto puede crecer allá, van a escasear los víveres, va a escasear el alojamiento, y esa solidaridad, ese apoyo que había, puede cambiar por agresión, por arrebatar los bienes unos a otros. Por eso les digo que lo peor no ha pasado, pero esto ayuda para estar alerta. Estar alerta ya nos permite planear a largo plazo para evitar que venga lo peor. Si quieren, por aquí dejamos esta intervención con un resumen y podemos estar dialogando porque hay muchísimo que comentar. Quise tocar varios puntos de manera general, pero me considero que son fundamentales, no hay que olvidarlos. Entonces esto es como una visión panorámica que se presta al diálogo para que ustedes puedan aportar más, que eso es lo importante, porque uno tiene una visión de los hechos que ha captado, pero seguramente todos ustedes, los que están aquí, los que nos están viendo o escuchando, tienen bastante más que aportar, y uniendo las ideas nos da más fuerza a todos como comunidad y podemos ayudar más, porque esta es una opinión más que ojalá sea importante, pero la opinión y la participación de todos nos da más fortaleza. Así que muchas gracias por el momento, y ya después, si quieren, empezamos a dialogar. Ya empezaron a llegar las preguntas de, sí, de las gentes que nos están a ver, pero ahorita sí me gustaría, por ejemplo, tiene que ver con esto que ya les preguntó, es Carolina Andrade, está en Acapulco, está en su computadora personal, y reitera la pregunta: ¿qué hacemos con las personas de la tercera edad? ¿Sí? ¿De qué manera lo podríamos organizar? Una charla de estas escrita a través de las redes sociales, ella me decía que principalmente los administradores militares de los albergues decían, pues más o menos están cubiertos lo que tú decías al principio, ¿no? Niños, señores, las mujeres ya tienen tareas muy específicas. Tú acabas de dar la idea de que, bueno, no está de más retomar esta experiencia que tuvimos en otros albergues, donde pues terminamos hasta haciendo cooperativas, que no es nuestra, más bien se le tocaría a los economistas o a los administradores públicos, alguna cosa así, pero finalmente era una demanda, era un emergente social que estaba ahí en el albergue y que se dio. Pero entonces, la pregunta es, ¿y ahora por dónde le entramos? Porque es la petición, es el emergente ahorita dentro de los albergues, de cómo darles, o qué hacer, o cómo ayudar, o cómo atender a las personas de la tercera edad. Yo nada más quiero contar una anécdota muy curiosa. En un sismo en Colima, la gente ya sabe qué hacer, lo tienen muy clara, saben cómo ir a los albergues, cómo salir de su casa, salen hasta con el perico, y no es una exageración, salen con las jaulas de los canarios, con las mascotas, con los perros, con todo, pero siempre se les olvida el abuelo. Y llegando al albergue, ahí el abuelito, ¿dónde está? Pues regrésate porque se quedó en la casa, ¿no? Y es muy reiterado, lo pongo como ejemplo, pero también hay otro ejemplo, en Yucatán, si no mal recuerdas, Angelina, las personas de la tercera edad que son de alguna manera reverenciadas, de alguna manera escuchadas, respetadas, son los que tomaban la decisión como conjunto. Los ancianos del pueblo, allí no les da pena decir que son viejos, que son ancianos,
eran los que encabezaban las tomas de decisión de lo que se iba a hacer y cómo se iba a seguir la cosa. Sin embargo, ahorita nos están diciendo, yo estoy pensando, y un poco en voz alta, que siempre a los viejos los aislamos y que así se han de sentir y así sean. Ofelia, Pues, vente para acá, te dejo la silla, me jalo otra silla y... ¿Ahí? Ok. Buenas tardes. Hay varias